o valores fijos en Java y sin muchas líneas de código. Si te interesa aprender cómo funciona, entonces ven conmigo. Primero que nada, entendamos qué son constantes. Las constantes son variables que contienen un valor fijo, como lo mencioné anteriormente. Y esto quiere decir que durante la ejecución del programa este valor no cambiará. ¿Cómo representamos esto con Java? Para eso estaré utilizando Eclipse, en donde he creado un pequeño programa con una clase de nombre principal. Aquí podemos ver en pantalla que no contiene más, solo que nuestro método main para que consigamos entonces ejecutar nuestro programa. Entonces vamos allá. ¿Cómo haríamos una constante o declararíamos un valor constante en Java? Para eso utilizamos entonces nuestro valor public, nuestra palabra public, static, que quiero que sea del tipo estática, final, en donde final indica, ¿no?, para lo que sería el compilador que estamos tratándonos de una constante y que este valor no podrá entonces ser modificado. Y para eso debemos entonces definir también un tipo. En esta oportunidad yo voy a usar el tipo string porque quiero hacer un ejemplo con los días de la semana. Entonces voy a colocar aquí día lunes, queda mejor explicado. Y por las convenciones del programa, todas las constantes son escritas en mayúscula. A esto voy a darle un igual, abriré comillas y escribiré entonces el valor para esta constante. Ahora podemos ver inclusive que al terminar y colocar el punto y coma, el nombre de mi constante ahora está más resaltado, está en un color azul, identificando entonces que esto aquí es una constante. Ahora, imaginemos que queremos hacer todos los días de la semana. Voy a tener muchas más líneas de código en donde voy a repetir nuevamente public, static, final, string, muchas palabras repetidas. ¿Será que no existe una forma más simple de hacer esto con Java? Claro, a partir de la versión de Java 5 fue incorporada al lenguaje los tipos de datos enum, con el objetivo de mejorar mucho sobre el uso de las constantes. Pero, ¿qué son? Según la documentación oficial, los enum son los tipos de datos especiales en donde una variable puede contener el valor de un grupo de constantes predefinidas. Esto puede parecer un poco confuso en la teoría, pero como aquí nos gusta mucho colocar las manos en la masa, vamos al código para entender un poco mejor cómo declararíamos un tipo de variable enum. Despertar Webmaster. Estás online y al mando con Hostinger. Entra en nuestro hPanel para tener. Entonces aquí voy a ir a mi paquete que ya había creado anteriormente enum, voy a dar aquí en nuevo y voy a crear una clase de tipo enum. Entonces el propio Eclipse ya nos ofrece la opción de crear un tipo de enum. Voy a clicar y le vamos a dar entonces lo que sería un nombre, y en esta oportunidad va a ser día porque quiero representar los días, ¿no?, de la semana. Aquí vemos entonces que tenemos nuestra palabra enum, nuestra palabra clave para conseguir declarar y que el compilador entienda que estamos hablando de este tipo de datos. Y aquí lo que voy a hacer simplemente es escribir los días de la semana. Como son constantes, los escribiré en letra mayúscula y los separaré entonces por coma los valores. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero aquí podemos ver entonces que tenemos nuestro enum. Pero los enum son algo mucho más que constantes, ya que esta clase puede utilizar otros métodos y propiedades. Existen algunos métodos como el método values, el método ordinal, el método name, y vamos entonces a la práctica a experimentar, ¿no?, para qué podemos usarlo. Aquí primero que nada voy a guardar lo que sería mi clase enum y voy a volver nuevamente a mi clase principal porque ahora vamos a jugar un poquito con estos enum. Voy a dejar esto aquí, vamos a eliminarlo para no causar confusión, que es la forma antigua de cómo se declaraban anteriormente las constantes, y podemos ver cómo sería la diferencia. Imagínense que aquí tuviésemos muchas más líneas, tuviésemos unas 7 líneas solo para conseguir declarar lo que sería este día de la semana, y como lo hemos resumido y hemos escrito mucho menos. Entonces es súper genial. De momento vamos a eliminarlo también para no tener confusión. Y para conseguir lo que yo quiero hacer es mostrar para el usuario todos los datos que están dentro de mí en un día. Y para eso entonces voy a usar la ayuda de un ciclo for. Entonces voy a escribir mi ciclo for, voy a llamar a mi enum día, le voy a dar un nombre a cada elemento, va a ser día también.
voy a escribir 2 puntos y aquí es donde yo voy a llamar entonces a mi método guía punto, y podemos ver aquí entonces que inclusive el propio Eclipse ya nos da algunas sugestiones, ¿no? de lo que podemos hacer. Podemos ver todos los campos, podemos ver los métodos también que utiliza, y en esta ocasión quiero usar el método values. Entonces esto es lo que quiero hacer. Voy a abrir aquí una llave y lo que voy a mandar es a imprimir en pantalla. Entonces aquí, aprovechando porque nuestros videos tienen un poquito de todo, voy a aprovechar para enseñarles un pequeño truco del Eclipse. Si ustedes escriben sysout y dan un control espacio, él autocompleta para ustedes lo que sería este comando para imprimir en pantalla, para mostrar los datos en pantalla. Súper interesante. Aquí voy entonces a colocar un mensaje que va a decir: el día de la semana es 2 puntos, espacio, para que no quede uno pegado el otro, y lo voy a concatenar entonces con mi variable o con cada elemento del tipo día que va a ser impreso aquí. Entonces él debería mostrar el día de la semana y el día dependiendo del ciclo. Entonces vamos a guardar y vamos a ver en la práctica cómo esto funciona. Entonces podemos dar botón derecho, vamos aquí hasta Run As y voy a agrandar aquí un poquito mi consola para que podamos ver que efectivamente imprimió tanto el mensaje como los valores que están contenidos dentro de mi en un día, que en este caso son los días de la semana. Genial, ¿no? Ahora vamos a experimentar con los otros métodos que había mencionado anteriormente. Entonces voy a disminuir aquí un poco el tamaño de mi consola. Vamos a dejar allí mismo el ciclo for, y ahora yo quiero entonces, vamos a crear primero que todo una instancia de nuestro enumerador. Entonces voy a llamar aquí a mi enumerador día, y yo quiero accesar específicamente al valor del domingo. Entonces voy a crear aquí una variable domingo que va a ser igual a un elemento día punto, y aquí podemos escoger si queremos miércoles, martes, lunes. En mi caso voy a usar domingo. Entonces le voy a dar aquí punto y coma, y podemos ver entonces que ya está asignado a nuestro valor domingo aquí el día domingo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Voy a usar nuevamente el comando sysout, control espacio, porque yo quiero imprimir aquí, perdón, no necesito las comillas. Voy a imprimir domingo punto, veamos aquí algunos que tenemos, es name, que nos devolvería entonces un string con el nombre de ese valor específico de nuestra constante, que vamos a ver en pantalla qué es lo que nos devolvería. Voy a usar nuevamente aquí el sysout, control espacio, y voy a accesar entonces al domingo.ordinal, que nos devolvería entonces el número en donde él se encuentra dentro de nuestro enum, dentro de ese array. Aquí sysout, control espacio, y puedo usar también otro método que es muy interesante, donde sería domingo.toString, que en este caso lo que haría es convertir del tipo enum al tipo string. Generalmente necesitamos hacer ese tipo de conversiones tal vez para mostrar datos de una mejor forma, y ya tenemos un método que lo podemos utilizar directamente. Entonces vamos nuevamente a guardar nuestro programa y a ejecutar. Con botón derecho vamos a Run As, casi en el final de nuestra lista, y ejecutar Have Application. Entonces voy a agrandar nuevamente aquí lo que sería mi consola. Podemos ver que continúa imprimiendo los días de la semana. Vemos que lo primero que imprimió aquí sería entonces nuestro name, que sería domingo, ordinal, que sería el valor en la lista del enum, y nuevamente escribió nuestro valor pero convertido en string. Entonces aquí no percibimos mucha diferencia porque son strings, pero a nivel de tratamiento de datos podemos ver una diferencia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué domingo es el número 6 si en teoría es el séptimo día de la semana? Entonces, volviendo aquí a mi clase día, podemos ver que no siempre los arrays comienzan a ser contados a partir de 0. Entonces el lunes sería nuestro día 0 y por eso el domingo sería entonces nuestro día final, el día 6. Volviendo a nuestra clase principal, vengo a hacer otra provocación y un test. ¿Qué pasaría si aquí, cuando voy a instanciar esta clase, en vez de escribir domingo, escribo un día que no existe dentro de nuestro enum? Por ejemplo, trimingo. Vemos que da un error, ¿cierto? ¿Y por qué será que esto sucede? Una cosa muy interesante de los enums es que si le decimos a una clase de un método que va a recibir un tipo enum,
El compilador comprobará en tiempo de compilación que realmente estemos pasando un valor de ese enum, cosa que no sucede con otras constantes como de tipo entero o de tipo string, ya que el compilador comprobará simplemente que estemos pasando uno de estos tipos sin importar realmente el valor, siempre y cuando sea un int o un string, por ejemplo. Entonces es súper interesante. ¿Y cuándo sé que debo usar enums? Debes de usar este tipo de datos cuando quieras representar un conjunto fijo de constantes. Esto incluye enumeraciones del tipo natural como los planetas del sistema solar y conjunto de datos en donde se conoce el valor de cada constante en tiempo de compilación, como las opciones de un menú, los colores o en nuestro caso los días de la semana. ¿Qué me dices? Ahora que conoces las ventajas de los enums, ¿te atreves a usarlos en tus proyectos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te interesa aprender a desarrollar aplicaciones en Java, en la descripción del video estaré dejándote contenido muy interesante para que puedas dar tus primeros pasos con este lenguaje. Y no lo olvides, si te gustó este video dale me gusta y si aún no te has suscrito, suscríbete, que todas las semanas colocamos contenido con el que podrás aprender mucho y sumergirte en tecnología. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la cuarta parte de su curso de Java. Ahora vamos a ver lo que son excepciones, pero vamos a explicar un poco qué es este concepto. Hasta el momento ya hemos aprendido todo lo que es orientación a objetos, herencia y polimorfismo, condicionales. Ya sabemos que hemos podido construir un aplicativo, nuestro Byte Bank, sabiendo estos conceptos.
Otra parte que es piedra angular en el desarrollo de cada aplicación, de cada software, es el manejo de errores. ¿A qué me refiero con el manejo de errores? No todo el código siempre es perfecto, entonces tenemos que estar preparados para cuando suceda algún error del tipo, por ejemplo, que una variable no era el tipo esperado o que un tipo de dato llegó vacío. Este tipo de errores en Java y en otros lenguajes orientados a objetos son los llamados excepciones. En este curso ya vamos a ver más a fondo cómo tratar con las excepciones, qué tipo de excepciones hay. Tenemos que estar preparados para los errores esperados y los inesperados. Todo eso, todo el manejo de errores, es una de las partes un poco más complicadas al inicio, pero una vez que van viendo cómo es el ejemplo, cómo son los códigos, va a ser muy, muy sencillo para ustedes entenderlo. Sin más que decir, vamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la nueva parte de su curso de Java. Esta ya es la cuarta parte en la cual vamos a ver justo lo que es el tratamiento de errores o, más específicamente dicho, excepciones. Para entender esto vamos a hablar un poco de lo que es la pila de ejecución, pero antes vamos a revisar nuestro setup que ya hemos configurado hasta ahora a lo largo del curso. Para esto, estoy ahora en mi terminal, en mi consola. Yo voy a dar un java-version para obtener la versión que tengo de Java ahora y tengo la versión 11 instalada. Entonces ya tengo ya la JDK, la JVM ya configurados aquí en este computador. Y ahora también tengo mi IDE Eclipse, que es el IDE que hemos estado utilizando para los ejemplos y los trabajos que hemos venido haciendo hasta ahora. Aquí está el proyecto que hemos hecho al final, el proyecto acerca de herencia polimorfismo con nuestro bytebank. No vamos a trabajar mucho con él aquí en esta primera parte, entonces yo creo que no es necesario que lo descarguen por el momento. Y bueno, vamos a comenzar aquí creando un nuevo proyecto de Java, al cual le vamos a poner Java y pila ejecución, porque es el tema que vamos a ver ahora. No se preocupen, le damos Finish, le damos aquí Don't Create, y perfecto, acá tenemos nuestra pila de ejecución. Abrimos esto y tenemos la carpeta src, que bueno, no tiene nada, tiene un paquete por defecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva clase. Ya esa clase la vamos a llamar flujo. ¿Por qué? Vamos a mostrar cómo es el flujo de la pila de ejecución. Pila de ejecución podemos hacer referencia que es el lugar en la memoria, digamos, donde tienen lugar todos los eventos que Java va ejecutando. Pero vamos a ver eso con más detalle más adelante. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es copiar un código que ustedes ya deben tener en la parte de abajo en la descripción del video. Ese código es básicamente, es algo bien simple, es un conjunto de métodos, método main, es este de aquí. Un método main que es el que ya conocemos todos. Aquí tenemos nuestro inicio de main. Y aquí tenemos el fin de main. Perfecto. Vemos que este método main llama aquí dentro a un método 1. ¿Y quién es método 1? Este método que está aquí abajo. Vemos aquí que Eclipse ya nos ayuda pues resaltando, si yo selecciono aquí método 1, él ya automáticamente me sombrea dónde está ubicado método 1. Y aquí de igual forma, inicio método 1 y acá es fin de método 1. Perfecto. Pero aquí dentro vemos que también él está llamando a método 2. ¿Quién es método 2? Él está aquí abajo. Y misma estrategia. Inicio método 2, fin método 2. Pero en método 2 él está haciendo una iteración, un for. Él está imprimiendo básicamente los números del 1 hasta el 5, porque vemos que el índice comienza en 1 y va a parar cuando sea igual o mayor a 5. Vemos que todos son estáticos. ¿Y por qué son estáticos? Porque si estamos llamándolos directamente en el método main, él precisa ser estático, porque si no, él va a dar un error de compilación aquí. ¿Qué pasaría si yo no lo quiero llamar de forma estática? Tendría que inicializar mi objeto flujo dentro del método main y ahí llamar al método 1 que pertenece a la clase flujo. Eso ya lo hemos visto en los cursos anteriores. Por el momento lo vamos a dejar en estático porque no necesitamos hacer mucho ahí. Y bueno, ya hemos visto un pequeño overview así bien alto nivel de qué está haciendo este código. Método 1, método 2, qué es lo que ellos deberían hacer. Entonces, ahora vamos a ejecutarlo, guardamos y le vamos a dar al signo play, como siempre, para ejecutarlo. Y tenemos aquí esto, inicio de main, inicio método 1, y después él va a inicio método 2. O sea, él imprime esta línea de aquí, llega a método 1, automáticamente él baja a método 1,
imprime inicio de método 1. Nuevamente aquí tiene método 2, el que hace, entra a método 2 y imprime inicio del método 2. Él hace este for de aquí y él va a imprimir los números del 1 al 5. ¿Y después qué va a hacer? Fin del método 2, nuevamente, y él regresa a método 1. Mire qué curioso, él regresa a método 1, imprime fin de método 1 y a la vez él regresa a main y él dice fin main. Entonces, esto que hemos visto ahora es lo que llamamos la pila de ejecución. Esto no es, digamos, una orientación a objetos. Esto de hecho es una programación bien procedural, como ya le hemos visto en lenguajes como C, C++, que de hecho son los lenguajes donde Java está basado en C. Incluso el nombre del método main es el nombre que usa el método C como método principal para inicializar un programa. Entonces, hasta ahora no hemos visto nada nuevo, pero sí hemos visto en acción la pila de ejecución. En el próximo video vamos a ver mucho más a fondo, más explicado, cómo es que funciona esto de la pila de ejecución y, bueno, para qué se usa. Nos vemos. Entonces, volvemos aquí a la presentación. Ya hemos visto lo que es la pila de ejecución a nivel del código. Ahora vamos a verla de una forma un poco más visual. Aquí en la presentación, vamos a la siguiente diapositiva, está el mismo código que hemos copiado ahí en Eclipse, public void main, inicio de main, fin de main, lo que imprime el método 1 y lo que imprime el método 2. Es exactamente el mismo código. Lo tenemos incluso aquí. Yo lo he copiado, lo he pegado y le he puesto algunos colores para hacerlo un poco más didáctico, para que sea un poco más entendible. Y la pila de ejecución la vamos a representar por este rectángulo que está aquí al lado. Vamos a imaginar que esa es la pila de ejecución. Por pila, no crean que es el que me refiero a la batería. Eso. Por pila me refiero a un conjunto de cosas apiladas una encima de otra. Puede ser imagínense una pila de platos, una pila de objetos. Eso es a lo que nos referimos por pila en Java. Es la pila de ejecución. Y bueno, comenzamos. Ahora, lo primero que él va a hacer es llegar al método main y a la pila de ejecución llega el método main. Él es la base y automáticamente el output va a estar aquí a este lado. Él va a imprimir inicio de main, que es lo que está aquí. Pero después él llama al método 1 y el método 1 cae acá. Automáticamente el método 1 entra a la pila de ejecución. Aquí abajo está main, sobre él llega método 1. Entonces él ya imprime inicio del método 1. Y a la vez, de la misma forma que pasó aquí, él entra al método 2. Entonces, main, método 1, método 2, encima, se apilan. Método 2 se apila encima de método 1. Entonces, la pila ya tiene, digamos, 3 métodos que están en ejecución, uno sobre el otro. Y él ahí imprime inicio de método 2. ¿Y qué hay en método 2? En método 2 tenemos, bueno, él imprime inicio método 2 y aquí él hace un for imprimiendo los números del 1 al 5. Al final, él dice fin método 2 y termina el fin del método 2. ¿Y ahora qué sucede con la pila? Pues el método 2 se va porque ya terminó aquí su ejecución. Entonces, él desaparece de la pila, es removido totalmente de la pila y regresa aquí al método 1. ¿Por qué? Porque el método 1 aún tiene que imprimir fin del método 1. Da para entender ahí. Recién cuando termina el último método, él ya libera la pila para que se termine de ejecutar el método 1. Entonces, él imprime fin del método 1 y se va de la pila. Automáticamente método 1 sale de la pila de ejecución porque ya terminó su trabajo. Y con el método main es exactamente la misma cosa. Main llega, se ejecuta y como ya terminó de hacer método 1 y método 1 ya ejecutó método 2, entonces él ya no tiene nada más que hacer, ya no tiene nada más apilado sobre él. ¿Y qué dice? Fin de main. Y con esto nuevamente él imprime fin de main y la pila queda vacía. Entonces, vamos a tomar de metáfora, digamos, como si fuera la pila de platos, por ejemplo. Yo no puedo sacar el plato que está abajo si tiene muchos más platos arriba, porque si no los de arriba no tienen estructura, yo saco el de abajo y todo se cae y se rompe. Básicamente esa es la misma estructura que sigue una pila en lo que es Java, C, C++, como les comenté. Son lenguajes que siguen este paradigma de utilizar la pila en memoria y van apilando un método sobre otro dependiendo de las llamadas que vaya haciendo. Viéndolo de una forma un poco más visual, cómo fue la ejecución de nuestra pila, sería, por ejemplo, en esta pequeña línea del tiempo que he preparado aquí. El método main es el primero en la línea del tiempo. Después sobre él llega el método 1 y main no puede salir. Main aún no termina de ejecutarse. Entonces main no puede irse de método, no puede irse, perdón, de la pila de ejecución porque todavía está ejecutando. Es un método que está abierto, está corriendo. Y a la vez método 2 no puede irse, perdón, método 1 no puede irse porque método 2 está encima de él. Entonces main soporta a método 1 y método 1 soporta a método 2.
y a la hora que se ejecuta método 2 y todo va bien, entonces él regresa nuevamente, él se va de la pila, automáticamente es eliminado por Java, por el garbage collector. Ese método ya es desechado para optimizar memoria, ese es un concepto que vamos a ver un poco más adelante. Y ya igual con método 1 y llega otra vez a main y al final la pila queda vacía. Esto es lo que pasa normalmente en un programa de Java, perdón, en un programa pues de cualquier de estos lenguajes que les mencioné basado en C, pero sucede pues, tiene trillones y trillones, trillones de pilas, pues, ¿no? Están ejecutando muchos métodos, que a cada método que ejecutas y llama a otro, comienza a crear pilas de objetos en la memoria, incluso tenemos estructuras de datos, cuando ustedes lleven el curso de algoritmos y estructura de datos, se van a dar cuenta que tienen la estructura de datos stack, que he traducido del inglés es pila. ¿El stack qué es? Es un conjunto de objetos que están apilados uno sobre otro. ¿Esto para qué se usa? Se usa para hacer lo que a veces llamamos filas, stacks de memoria, por ejemplo, cuando en el browser es el mejor ejemplo de stack. En el explorador de Internet, cuando tú vas visitando muchas páginas y después aprietas el botón atrás, básicamente es un stack lo que estás usando. Estás utilizando una pila, porque todas las páginas que vas viendo se van apilando una sobre otra. Y cuando tú quieres retroceder, ¿qué hace? Elimina la primera, regresa a la anterior. Retrocedes una más, entonces elimina esa y retrocedes a la anterior. Eso es una pila. Bueno, esto es lo que se llama también el ciclo de ejecución de un método Java. Esto no es tanto un método Java, como les dije antes, esto es más cross lenguaje de programación, porque aplica a otros más. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo podemos ver la ejecución de esta pila, pero a nivel del código en el IDE. Porque cuando vamos al IDE y ejecutamos este método, vemos pues que él simplemente pinta todo solo de una sola, pero da para imprimir, digamos, línea por línea y ver a nivel del código qué está ejecutando exactamente en cada momento. No se pierdan el siguiente video. Nos vemos. Y bien, lo prometido es deuda. Hemos vuelto aquí al código y ahora les voy a enseñar cómo es que podemos ver la ejecución de nuestro método y ver en vivo la pila de ejecución aquí en el código. Comenzamos primero haciendo doble clic en la línea donde queremos comenzar a ver el proceso. En este caso, como quiero comenzar desde el inicio aquí en el método main, aquí en la primera línea, system out print inicio main, yo voy a hacer doble clic en la línea 5 y automáticamente vemos que él aquí genera un punto, él adiciona un punto. Ese punto es lo que vamos a llamar de breakpoint, punto de quiebre. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo que llamamos debug. El debug es la ejecución de nuestro sistema, pero donde él encuentra este breakpoint, él va a parar y nos va a mostrar todo lo que hay en la memoria en ese momento. Vamos a verlo aquí en práctica. Para eso, para el debug, nosotros tenemos que ir al botón de acá, que es este bichito, debug flujo. Este bichito está al lado de play, del botón de play, y el que nos va a decir que si queremos ejecutar esta clase en modo debug, le apretamos ahí y nos pregunta que si queremos cambiar la perspectiva de Eclipse. ¿Por qué? Porque cuando estamos en modo debug, cuando estamos debugueando una aplicación, Eclipse tiene otras ventanas que nos muestran herramientas un poco más útiles. Ahorita estamos en nuestra perspectiva, digamos, de desarrollo, pero cuando es debug, él tiene otras ventanitas con información útil al respecto. Entonces le decimos que sí, switch, y vemos cómo cambió toda nuestra perspectiva de Eclipse. Y vemos que aquí dice flujo.main string, line 5, y él se detuvo aquí, en inicio de main. Y esto que vemos acá, estas 3 rayas, representan la pila de ejecución. ¿Cómo es que funciona el debug? Tenemos estos botones acá, que este es para resumir el debug, o sea, para ya acabarlo y decirle, sigue con tu camino. Tenemos el botón de stop, que es F2,
o lo podemos clicar también stop directamente para decirle deténme aquí el programa, mata el proceso. Tenemos aquí el step in, que es F5. Step in, ¿qué significa? Entra a ese pedazo de código. Y tenemos el step over, que es F6, que simplemente pasa a la siguiente línea. Quizás están un poco mareados con esto, pero aquí en la práctica yo estoy seguro que van a agarrar muy rápido la onda. Entonces, le vamos a dar aquí a step over y él hizo un salto de línea, fíjense, y nos llevó a método 1. Voy a agrandar un poco acá. En método 1, él recibió los argumentos, y en este momento no hay ningún argumento, entonces no hay nada, es un string vacío, y él ya imprimió inicio de main. Y en método 1, ¿qué es lo que hay? Mira, si le damos otro step over, él va automáticamente al siguiente system out print y él ya ejecutó todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo no le dije que entre a explorar método 1, yo le di un step over. Entonces esa es la diferencia. Como le di step over, él salió de método 1 y método 1 adentro hizo toda su gestión y ahora eso lo va a imprimir fin de main, le doy step over y acabó el proceso y listo. Vemos que nuevamente aquí la pila de ejecución ya no está porque ya no hay nada más en la pila en este momento. Vamos otra vez a darle debug. Comenzamos aquí. Y esta vez yo le voy a dar el primero step over solo en la primera línea, porque en método 1 yo quiero ver qué hay adentro de método 1. Yo quiero saber qué está ejecutando adentro de método 1. Entonces le voy a dar aquí y vemos que automáticamente él ya llegó a método 1, a inicio de método 1. Y mira qué es lo que está a nuestra izquierda. Está abajo, main, y método 1 aquí encima. Bien parecido a lo que estábamos haciendo aquí en nuestra presentación. ¿Qué hacemos? Step over aquí. Y vemos que él entra a método 2. ¿Queremos saber qué hay en método 2? Sí, vamos para método 2. Llegamos a método 2 y llegamos a método 2. Y mira qué sucede aquí a la izquierda. Se apiló método 2 encima. Estamos en este momento de la ejecución del programa. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer él? Le damos step over. Él va a ejecutar ese for y él va a imprimir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y 5 veces. Y vemos que aquí tenemos información del índice. Actualmente él es 5. Con esta perspectiva del debug, nosotros tenemos mucho poder para ver qué está pasando exactamente en el código en este momento. Es muy usado en el trabajo del día a día. Por lo menos yo con estos pasos que son bien básicos, yo me las arreglo en el trabajo y logro encontrar errores en el código, logro saber, digamos, qué necesita ser refactorado a veces. Pero hay muchas más herramientas de debug. Incluso aquí en Aldura tenemos un curso solo de debug en Eclipse. Es un curso pequeño, pero muy bueno para que puedan sacarle el jugo a esta herramienta. Y bueno, continuando aquí con el ejemplo del debug, vemos que ahora él va a seguir ahí. Y como i ya es mayor que 5, él sale del for. ¿Y qué va a hacer? Va a imprimir fin método 2. Miren, aquí este lado, método 2 sigue encima de método 1. Vamos a darle step over nuevamente y él sale de aquí, cierra el método. Entonces, una vez que él sale, mira qué pasó aquí, método 2 se fue y regresa a fin de método 1. ¿Qué es lo que va a hacer él aquí? Imprimir método 1, fin de método 1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Salir y volver aquí. Y mira lo que está imprimiendo aquí, fin método 1. Y mira la pila, solamente está main. ¿Por qué? Porque ya estamos acabando con toda la ejecución del programa prácticamente. Vamos a darle el último step over. Fin de main, se acabó el proceso. Disconnected, terminated. Está aquí. ¿Qué significa? El servidor de debug ya no está funcionando, está desconectado y el proceso fue exterminado. ¿Por qué? Porque ya salimos del flujo. El flujo ya se completó automáticamente. Se cerró y vimos cómo paso a paso se va pues imprimiendo una línea, otra línea, por dónde es que está yendo el código. Incluso si es que quieren saber cómo funciona la misma librería de Java, por ejemplo, esta librería system.out.println, si tienen curiosidad pueden hacer esto de aquí, le dan un step in aquí dentro y miren, los va a llevar a la clase propia de Java. Y ahí pueden también ir explorando un poco, esta es la clase printstream, por ejemplo, ahí ustedes ya pueden ir explorando cómo es que funciona Java por dentro. Esa es la ventaja del debug. Ustedes pueden saber lo que sucede lo que sucede atrás del telón, tanto a nivel de su código que han escrito ustedes como a nivel mismo del lenguaje, ¿no? Entonces, esta es una base para depurar código, como les dije antes. Acá depuramos código, depuramos errores. En el día a día, la habilidad que tengas para debuguear un código puede ser un diferencial a la hora de encontrar un error. Muchas veces, dependiendo de esta habilidad, puedes demorarte o 5 minutos o 1 hora para encontrar un error en el código. Y muchas veces esto sucede en producción, donde el tiempo literalmente es dinero. Les recomiendo bastante practicar esto del debug, no solamente con el código de ustedes, sino también con el mismo código de Java. Y bueno,
Hemos visto hasta ahora lo que es el mundo ideal. Hasta ahora ustedes pueden preguntarse, Diego, no he visto la palabra exception por ninguna parte. ¿Qué pasó? Bueno, este es el mundo ideal. Les he presentado eh, un flujo completo en el mundo ideal, sin errores, no pasó nada malo, todo salió bien, pero el mundo real no es así. Vamos a ver en la siguiente clase cómo es más o menos un error en medio del código. Vamos a causar un error y vamos a saber cómo podemos lidiar con él. No se pierdan, nos vemos.